Suegra, es para el tratamiento médico de su hija. Es urgente. Esas fueron las palabras exactas que usó mi yerno, Javier. Me lo dijo aquí mismo, en la sala de mi casa, con unos ojos que parecían llenos de angustia. Me pidió $80,000. 80,000. Ni un centavo más, ni uno menos. Yo soy Elena Morales. Tengo 68 años y soy viuda desde hace 10. Mi única hija, Lucía, es la luz de mis ojos, el único tesoro que me dejó mi difunto esposo, Alberto. Por supuesto que, al oír que la vida de mi hija corría peligro, le transferí el dinero sin dudar. Le di los ahorros de toda mi vida. Él creyó que había engañado a una viejita tonta. Lo que Javier no sabía es que, aunque mis ojos ya no ven tan bien de cerca, yo he aprendido a ver de lejos, y veo mucho más de lo que la gente se imagina. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Era un miércoles por la tarde. Yo estaba en mi jardín, podando mis rosales. Es mi terapia. El olor a tierra mojada y a rosas me da paz. Mi casa es una casa antigua, de esas con paredes gruesas que guardan historias. La construimos Alberto y yo con mucho sacrificio. Desde que él faltó, yo me encargo de todo. Vivo de la pensión y de los ahorros que él, tan previsor, me dejó. Javier nunca me gustó del todo. Era demasiado suave, demasiado sonriente. De esos hombres que te dan un abrazo y sientes que te están midiendo la cartera. Pero Lucía estaba loca por él. Se conocieron en la oficina donde ella trabaja de asistente. Él era vendedor. Un vendedor de humo, si me preguntan a mí. Se casaron hace 3 años, en una fiesta bonita que pagué yo, claro. Es para la felicidad de mi hija, me repetía a mí misma. Ese miércoles, Javier llegó sin avisar. Yo entré a la cocina a lavarme las manos, quitándome los guantes de jardinería, y él estaba allí, parado en medio de la sala, pálido. «Javier, qué susto me diste, hijo. ¿Lucía está contigo?» Él negó con la cabeza. Se pasó las manos por el cabello, que siempre llevaba peinado con gel. «No, suegra, vengo solo. Es sobre Lucía». Mi corazón dio un vuelco. Dejé los guantes en el lavaplatos. «¿Qué pasó? ¿Tuvo un accidente?» No, ojalá fuera eso», dijo, y su voz se quebró. Se sentó en el sofá, el que Alberto y yo compramos en nuestra primera Navidad de casados. «Elena, los médicos le encontraron algo, en la sangre. Es algo muy raro, muy agresivo». Sentí que el suelo se me abría. «No puede ser. Hablé con ella esta mañana. Iba camino al trabajo. Ella no lo sabe», susurró Javier, mirándome con esos ojos de perro mojado. «Los médicos me llamaron a mí primero. Quieren hacer un tratamiento nuevo, experimental. Es la única esperanza, pero es en una clínica privada, en el extranjero, y cuesta mucho dinero». Yo me senté frente a Jim. El olor a rosas se había ido. Ahora solo olía el miedo. «¿Cuánto, Javier? Dime cuánto». $80,000, suegra. Tragué saliva. Era casi todo lo que tenía guardado en el banco. El colchón de seguridad que Alberto me había insistido en mantener. «Tenemos que pagarlo esta semana, o pierde el turno», añadió él. Y esta vez, una lágrima de cocodrilo rodó por su mejilla. «Es urgente». «¿Y por qué Lucía no sabe nada?», pregunté, con un hilo de voz. «No quiero asustarla, suegra. Usted sabe cómo es ella de nerviosa. Yo quiero manejar esto, pagar todo, y cuando esté curada, le decimos que fue solo una anemia fuerte. Yo estoy vendiendo mi auto. Pedí un préstamo, pero no me alcanza. Es ahora o nunca». Miré el retrato de mi hija que tengo sobre la chimenea. Su sonrisa. «Mi niña. ¿Qué madre en el mundo dudaría?» «Está bien», le dije. «Te daré el dinero. Por mi hija, lo que sea». «Gracias, suegra. Usted le está salvando la vida», exclamó, levantándose para abrazarme. Su abrazo fue frío. Sentí su reloj caro presionando contra mi brazo. Fui a mi escritorio, saqué la chequera y luego recordé que era más rápido una transferencia. Él, muy amablemente, me ayudó con la computadora. Me dio los datos de una cuenta. «Es la cuenta de la clínica, en el extranjero», explicó. Yo, ciega de pánico, le transferí el dinero sin dudar. $80,000. «No le diga nada a Lucía, por favor», me rogó en la puerta. «Déjeme manejarlo a mí. Se lo juro por su hija, se lo pagaré todo de vuelta. No te preocupes por pagarme, Javier. Solo sálvala». Él se fue, y yo me quedé temblando en la sala.
Esa noche no dormí. Pasó un mes que se sintió como un año. Yo hablaba con Lucía todos los días. La notaba cansada, sí, pero ella decía que era por el trabajo. Mami, Javier está rarísimo, me dijo un día por teléfono. ¿Raro cómo, mi amor? No sé, distante y al mismo tiempo muy generoso. El otro día me llegó con unos aretes de perlas finísimos. Le pregunté de dónde sacó el dinero y me dijo que había cerrado un gran negocio. Por fin, ojalá así podamos empezar a ahorrar para nuestra casa. Yo colgué el teléfono con una sensación extraña. ¿Un gran negocio? ¿Acaso el tratamiento había sido más barato? Javier no me había vuelto a mencionar el tema. Cuando yo le preguntaba por la salud de Lucía, él solo decía: va perfecto, suegra. Esas medicinas son milagrosas. Pero, shh, recuerde, es nuestro secreto. La verdad explotó una noche de martes. Eran casi las 2 de la mañana y yo no podía dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en mis ahorros perdidos, pero rezando para que mi hija estuviera bien. Me levanté a prepararme un té de tilo. Mientras el agua hervía, agarré mi tableta, esa que mi sobrina me regaló para mantenerme conectada. Abrí esa cosa que llaman redes sociales. A veces miraba las fotos de mis sobrinos nietos. No sé cómo llegué allí, pero de pronto vi una foto sugerida. Era de una mujer que yo no conocía. Una muchacha rubia, con el cabello muy batido y un vestido rojo que apenas le tapaba nada. Estaba en un lugar lleno de luces brillantes, como en las películas, y al lado de ella, abrazándola por la cintura, estaba mi yerno Javier. Estaban en Las Vegas. La foto era clarísima. Detrás de ellos había un cartel luminoso de un casino. Javier no se veía preocupado, no se veía como un hombre cuya esposa estaba en un tratamiento de vida o muerte. Se veía feliz, radiante. Sostenía un trago en la mano y sonreía a la cámara, mientras la mujer rubia le daba un beso en la mejilla. El hervor del agua me sobresaltó. Apagué el fuego. Mis manos no dejaban de moverse. Temblé de rabia. Un frío helado me subió por la espalda, pero mi cara ardía. Hice clic en el perfil de la mujer. Se llamaba Kendra Deluxe. Su perfil estaba abierto, lleno de fotos. Vi otra foto. Javier y ella, en lo que parecía la habitación de un hotel de lujo. Una cama redonda, botellas de champaña. La fecha de la foto, de hacía 2 semanas. Exactamente una semana después de que le di mi dinero. Y luego vi el comentario de la tal Kendra, debajo de la foto de Las Vegas. Mi rey a Javier Mendoza me trata como a una reina. Gracias por el viaje de nuestros sueños. A reventar la tarjeta. Casi dejo caer la tableta. El tratamiento médico urgente. La clínica en el extranjero. La sangre agresiva de mi hija. $80,000. Me apoyé en el mesón de la cocina. Sentí unas náuseas terribles. Corrí al baño y devolví el té. Me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos rojos, la piel pálida y el cabello revuelto. Parecía una bruja. Lloré. Lloré de rabia. Lloré de impotencia. Lloré por mi hija, tan ciega, tan enamorada de un monstruo. Lloré por mí, por haber sido tan estúpida. Le había entregado el trabajo de toda la vida de mi Alberto a un ladrón. Pero mientras me secaba las lágrimas con rabia, la tristeza se fue. Y en su lugar quedó algo duro, algo frío, como un pedazo de hielo en el estómago. Mi primer impulso fue tomar el teléfono, llamar a Lucía, gritarle: «Tu marido es un ladrón, te está engañando, se robó mi dinero». Pero detuve mi mano. Respiré hondo. 1, 2, 3 veces. «Piensa, Elena», me dije a mí misma. «Piensa como lo haría Alberto». Alberto siempre fue un estratega. Él nunca actuaba en caliente. Si yo llamaba a Lucía ahora, ¿qué pasaría? Ella estaba ciega. Defendería a Javier. Él se inventaría una historia. Diría que la foto era vieja, que la mujer era una clienta, que yo estaba senil, que estaba inventando cosas para separarlos, y yo quedaría como la mala, como la suegra loca. Y él se saldría con la suya. No le iba a dar ese gusto. No dije nada a nadie. Me serví un vaso de agua. Volví a la sala. Me senté en el sillón de Alberto. Sentí la firmeza del cuero gastado. «Tú sabrías qué hacer, viejo», pensé. Y entonces recordé. Alberto, que tuvo su taller mecánico por 40 años, a veces tenía problemas. Empleados que robaban herramientas, clientes que no querían pagar,
Y él tenía un contacto, un hombre que hacía averiguaciones. Fui a mi escritorio, el mismo donde hice la transferencia. Abrí el último cajón, el que guardo bajo llave. Saqué la vieja agenda de teléfonos de Alberto. Olía a él, a cuero y a un leve toque de grasa de motor. Busqué en la letra G. Allí estaba. Guzmán, investigaciones. Me quedé mirando el número por un largo rato. El sol estaba a punto de salir. Los pajaritos empezaban a cantar en mi jardín, ajenos a la tormenta que se había desatado en mi casa. Limpié la cocina. Me di una ducha fría. Me vestí. A las 8 en punto de la mañana marqué el número. Investigaciones Guzmán. ¿En qué puedo servirle?, contestó una voz profesional y seca. Buenos días, dije, y me sorprendió lo firme que sonaba mi voz. Hablo de parte de Alberto Mendoza. Soy su viuda, Elena Morales. Hubo un silencio corto. Señora Mendoza, qué gusto. Bueno, qué sorpresa. Lamento mucho lo de Alberto. Un gran hombre, un gran cliente. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito contratar sus servicios. Es un asunto personal, muy delicado. Requiere absoluta discreción. Usted diga, señora, la discreción es nuestro apellido. Contraté un detective privado. Le expliqué la situación. Le envié las fotos de la tal Kendra. Le di los datos de la transferencia bancaria. Quiero saber todo, le dije al señor Guzmán. Quiero saber quién es esa mujer. Quiero saber en qué se gastó cada centavo de mis $80,000. Quiero pruebas de la infidelidad. Y quiero pruebas de que el tratamiento médico de mi hija nunca existió. Las quiero en papel, con fotos, con fechas. Será un placer, señora Mendoza. Empezamos hoy mismo. Ese domingo, como todos los domingos, Lucía y Javier vinieron a almorzar. Javier entró sonriendo, como siempre. Me dio un beso en la mejilla. Suegrita, qué bien huele. Hizo mi plato favorito, el estofado. Claro, hijo, le dije sonriéndole de vuelta. Mi sonrisa se sentía como una máscara de yeso. Lucía me abrazó. Mami, te ves pálida. ¿Dormiste bien? Solo un poco de jaqueca, mi amor. Nada de qué preocuparse. Nos sentamos a la mesa. Serví el estofado. Javier comía con ganas. Y dime, Javier, empecé casualmente mientras cortaba mi carne. ¿Cómo va todo con la salud de Lucía? ¿El tratamiento? Él casi se atora. Me miró. Luego a Lucía, que estaba distraída mirando su teléfono. Ah, eso, dijo en voz baja. De maravilla, suegra. Los médicos están impresionados. Dijeron que la medicina nueva funcionó a la perfección. Ya está fuera de peligro. ¡Qué alivio!, dije, mirándolo fijamente a los ojos. ¡Qué alivio tan grande! $80,000 bien invertidos, ¿no te parece? Él sostuvo mi mirada por un segundo. Vi un destello de nervios, pero lo ocultó rápido con una sonrisa. Así es, suegra, valió cada centavo. Usted es un ángel. Yo solo asentí y seguí comiendo. Él pensaba que el juego había terminado, que había ganado, pero yo sabía la verdad. El juego apenas comenzaba, y yo no iba a parar hasta verlo caer. Iba a esperar el momento justo. Sabía que un hombre como Javier no podía mantener su mentira por mucho tiempo. Lucía, tarde o temprano, descubriría la infidelidad. Y cuando mi hija viniera a mí llorando, yo no solo tendría un hombro para ofrecerle, tendría un arsenal. Estaría lista para mostrarle que el tratamiento médico nunca existió y en qué se usó realmente el dinero de su padre. Decir que Javier era un descarado era poco. Era un artista del engaño. Pero yo, Elena Morales, a mis 68 años, estaba a punto de redescubrir que también era una artista, solo que de otro tipo, el arte de la paciencia. La paciencia de una jardinera que sabe exactamente cuándo una mala hierba ha echado raíces demasiado profundas y debe ser arrancada de golpe. Esperé una semana eterna. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón saltaba. Cada vez que mi hija Lucía me llamaba para contarme que Javier había llegado tarde por el trabajo, yo apretaba los dientes y decía, pobrecito, mi amor, debe estar agotado de gastarse mis ahorros, pensaba yo. Finalmente, el señor Guzmán me llamó. No me dio detalles por teléfono, solo dijo, señora Mendoza, tengo el informe preliminar. ¿Nos podemos ver donde mismo? Donde mismo era una cafetería del centro, de esas de antes. Se llamaba El Mirador.
Tenía sillas de metal, mesas de fórmica que imitaban madera y un olor permanente a café fuerte y pan tostado. Era el lugar perfecto, porque a nadie le importaba quién eras. Llegué 5 minutos antes. Pedí un café cortado. El señor Guzmán llegó puntual. Es un hombre que no llama la atención. Usa pantalones de vestir grises, una camisa sencilla y unos zapatos que han visto mejores días. Podría ser un contador o un profesor jubilado. Nadie pensaría que se dedica a hurgar en la basura de la gente. «Señora Elena», me saludó, sentándose frente a mí. Sacó un sobre grande, color manila, de su portafolio gastado. «Señor Guzmán, ¿qué encontró?» Él no sonrió. Nunca sonríe. «Encontré exactamente lo que usted sospechaba. Y peor». Empujó el sobre la mesa. Mis manos temblaban un poco al abrirlo. Adentro había fotos. Fotos en papel brillante, de esas que duelen. La primera era Javier y la mujer rubia, la tal Kendra Deluxe, en el aeropuerto. No era el aeropuerto de aquí. Guzmán había anotado al reverso con letra prolija: Aeropuerto Internacional de Las Vegas. Hace 3 semanas. Él le dijo a su hija que iba a una conferencia de ventas en Monterrey, ¿correcto?, preguntó Guzmán. Correcto, susurré. Pasé a la siguiente foto. Javier y ella, riendo a carcajadas en la entrada de un hotel que brillaba como si estuviera hecho de oro. El Caesars Palace. Reservaron la suite Emperador, dijo Guzmán, como si leyera una lista del supermercado. 4 noches, $2,000 la noche. Sentí un sabor amargo en la boca. $2,000. Alberto y yo ahorramos 6 meses para cambiar el techo de la casa. Seguí mirando. Había fotos de ellos cenando, comprando. Javier sostenía bolsas de tiendas con nombres que yo ni podía pronunciar. En una foto, le estaba poniendo un collar de diamantes a la tal Kendra, la misma Kendra que comentaba en las redes sociales. Y esto, dijo Guzmán, señalando la última foto, era una copia borrosa de un recibo, una joyería, gargantilla de diamantes, $12,000. Dios mío, dije. Mi café se había enfriado. Y ahora, continuó Guzmán, la parte que más le interesa, el supuesto tratamiento médico. Sacó otro fajo de papeles. Eran extractos bancarios. La cuenta que usted transfirió, registrada en las Islas Caimán. Una cuenta fantasma, señora. El dinero entró el mismo día que usted hizo la transferencia. Y empezó a salir ese mismo día. Me mostró los movimientos. $80,000. Mire, $5,000 a la tarjeta de crédito personal de Javier. $10,000 a la cuenta de esta mujer, Kendra. $20,000 transferidos a una casa de apuestas en línea. Y el resto, sacado en efectivo en Las Vegas. No hay ninguna clínica, señora Elena. No hay ningún tratamiento experimental. No hay enfermedad. Su hija, gracias a Dios, está perfectamente sana. El alivio de saber que Lucía estaba bien fue inmenso. Duró un segundo. Inmediatamente fue reemplazado por un fuego, una rabia fría que me calentó las manos. Le mintió sobre la salud de su propia esposa, dijo Guzmán. Usó la enfermedad de su hija para sacarle el dinero. Quiero que siga investigando, le dije, y mi voz sonó dura, diferente. Quiero saber todo sobre esa mujer. Quiero saber si Javier tiene más deudas. Quiero saber si esta es la primera vez que lo hace. Como usted diga, señora. Pero esto es un delito. Esto es fraude. Estafa. Lo sé, respondí, guardando las fotos en el sobre. Pero todavía no es el momento. Él cree que soy una vieja tonta. Y por ahora, quiero que siga creyéndolo. Me levanté, le pagué el café al señor Guzmán y salí de la cafetería. El sol de la mañana me dio en la cara, pero yo sentía un frío profundo. Llegué a mi casa. El silencio era total. Fui directo al pequeño escritorio de Alberto. Estaba en un rincón del garaje, donde él solía llevar las cuentas de su taller mecánico. Hacía años que no abría esos cajones. Abrí el primero. Estaban sus herramientas de precisión, limpias, ordenadas. En el segundo estaban los libros de contabilidad. Saqué uno. Era un cuaderno grande, de tapa dura y negra. Lo abrí. La letra de Alberto era fuerte, clara. Llevaba el registro de cada tornillo, cada cambio de aceite, cada pago. Yo solía ayudarlo con esto las noches de los domingos. Yo era buena con los números. Había olvidado cuánto me gustaba. Javier pensaba que yo era solo una señora que cocinaba estofado y cuidaba rosas.
Había olvidado, o nunca supo, que yo llevé la contabilidad de un negocio próspero durante 30 años. Había olvidado que yo negociaba con los proveedores, que yo lidiaba con los bancos, que yo sabía cuándo un empleado nos estaba robando. Mientras pasaba las páginas, recordé un incidente. Un mecánico, uno nuevo, que empezó a robar refacciones. Alberto lo descubrió, y yo recordé lo que Alberto me dijo esa noche, mientras tomábamos café. La gente que engaña siempre deja rastro, Elena. Siempre. Son codiciosos, pero también son descuidados. Creen que todos los demás son más tontos que ellos. Solo hay que saber leer los rastros. Javier había dejado un rastro de $80,000. Este fue mi poder redescubierto. No era dinero, no eran propiedades, era mi mente, una mente que Javier había subestimado por completo. Él me vio como una figura maternal, un cajero automático emocional. No me vio como una igual. No me vio como la mujer que había construido una vida desde cero junto a un hombre trabajador. Me senté en el viejo taburete de madera de Alberto. Olía a grasa y a trabajo honesto. Y me puse a pensar. Durante años, desde que Alberto murió, me había puesto el traje de viuda. La viejita. Era más fácil. La gente no espera mucho de una viejita. Te dejan en paz. Te cuidan a veces, pero sobre todo te ignoran. Te vuelves invisible. Javier había contado con mi invisibilidad. Había contado con mi dolor de madre. Recordé el día de su boda con Lucía. Mi hija estaba preciosa, radiante, y Javier dio un discurso. Tomó el micrófono y mirándome dijo: «Suegrita Elena, usted no pierde una hija. Usted gana un hijo. Y yo le juro, delante de todos, que cuidaré de Lucía como Alberto la habría cuidado. La trataré como a una reina». ¡Qué hipócrita! ¡Qué mentiroso! Las lágrimas que yo lloré ese día fueron de emoción. Ahora, al recordarlo, eran de pura rabia. Él no trataba a Lucía como reina. Usaba el dinero de su madre para tratar a otra mujer como reina. Me quedé en ese garaje por horas. El sobre de Guzmán sobre el escritorio. Los libros de contabilidad de Alberto a mi lado. ¿Qué hacer? La Elena de antes, la Elena viejita, habría corrido a casa de Lucía. Habría tirado las fotos sobre la mesa. Habría gritado. Habría llorado. Y Lucía, mi pobre Lucía, ¿qué habría hecho? Estaba tan enamorada, tan ciega. Habría defendido a Javier. Él habría dicho que eran fotos falsas, que yo estaba celosa, que Guzmán era un chantajista. Javier era un vendedor, sabía mentir. Y yo habría roto mi relación con mi hija. Javier habría ganado, se habría quedado con mi dinero y con mi hija. No, la Elena que estaba sentada en el escritorio de Alberto, la Elena que sabía leer los rastros, tenía que ser más inteligente. Alberto no confrontaba al ladrón en público. Primero, reunía las pruebas. Segundo, cortaba el acceso. Tercero, lo exponía cuando ya no tenía escapatoria. Mi plan tenía que ser impecable. Javier no podía ser el único en caer. La tal Kendra, que se reía de él en las redes sociales, también tenía que saber con quién se había metido. Pero lo más importante era Lucía. Tenía que protegerla. Ella no merecía esto, pero tampoco merecía vivir una mentira. El teléfono de la casa sonó, sacándome de mis pensamientos. Era Lucía. «Mami, ¿cómo estás?» Su voz sonaba alegre, como siempre. «Bien, mi amor. Aquí, revisando unos papeles viejos de tu papá. ¿Y tú? ¿Cómo va todo?» «Ay, mami, súper. Javier me acaba de dar otra sorpresa. Me regaló un viaje. Dice que cerró otro negocio grandísimo y que nos vamos a Cancún el próximo fin de semana». Cancún. El descaro. Seguramente con el dinero que le quedaba de mis ahorros. «Qué bueno, hija», logré decir. Mi mano apretaba el borde del escritorio de Alberto. «Sí, estoy tan feliz, aunque la verdad lo he notado tan estresado y muy raro con su teléfono. Lo esconde, se va a hablar a otra habitación. Dice que son clientes importantes, pero no sé, a veces me da mala espina». Ahí estaba, la primera grieta. Lucía no era tonta, solo estaba enamorada. «Bueno, mi amor, los negocios de ventas son así. Mucha presión», le dije, manteniendo mi voz calmada. La voz de la viejita comprensiva. «Sí, supongo. Oye, mami, ¿Javier te ha devuelto algo del dinero que le prestaste para, ya sabes, para mi tratamiento?» Casi me caigo del taburete. ¿Tú sabes lo del tratamiento?», pregunté,
tratando de sonar sorprendida. Ay, mami, claro que sí. Javier me lo contó todo anoche. Me dijo que estaba muy enfermo, algo de la sangre, y que tú habías sido un ángel. Que le diste $80,000 para la clínica en Suiza. Mami, nos salvaste. Por eso está tan generoso. Dice que se sacó un peso de encima y que los nuevos negocios están fluyendo. Sentí que el aire me faltaba. El desgraciado ni siquiera había mantenido el secreto. Ahora estaba usando la mentira para cubrir sus gastos. Había hecho cómplice a mi propia hija de su estafa. Él me lo contó llorando, mami, continuó Lucía. Me dijo que te lo iba a devolver todo, que no me preocupara, que eres la mejor suegra del mundo. Sí, mi amor, lo hice por ti, dije. No te preocupes por el dinero ahora, solo disfruta tu viaje a Cancún. Gracias, mami, te quiero. Te dejo, que Javier me está llamando. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. Esto era peor de lo que pensaba. Javier no solo me robó. Estaba construyendo un castillo de mentiras alrededor de mi hija, usándome a mí como cimiento. Ahora el plan tenía que cambiar. Ya no podía esperar a que Lucía descubriera la infidelidad. Javier la tenía controlada con la mentira de la enfermedad. Tenía que actuar, pero tenía que ser una bala de plata. Un solo disparo. Tomé el teléfono y volví a marcar el número de Guzmán. Señor Guzmán, soy Elena. Necesito más. El informe de Las Vegas es perfecto, pero ahora necesito algo que él no pueda negar. Necesito el rastro del dinero desde las Islas Caimán hasta la joyería y el hotel. Y necesito que investigue a la clínica en Suiza que él le mencionó a mi hija. Quiero un papel oficial de esa clínica que diga que Lucía Mendoza nunca ha sido paciente y que ese tratamiento no existe. Eso es más complicado, señora. Involucra bancos internacionales, registros médicos. Pague lo que tenga que pagar. Lo interrumpí. Use el resto del dinero que le di. Si necesita más, me dice. Quiero las pruebas de que el tratamiento médico nunca existió. Y las quiero antes de que se vayan a Cancún. Hubo un silencio. Entendido, señora Mendoza, dijo Guzmán. Su voz, por primera vez, tenía un toque de admiración. A la gente que engaña le gusta presumir. Y este Javier presume mucho. Voy a seguir el rastro de la tal Kendra. La gente como ella siempre habla más de la cuenta cuando el dinero se acaba. Colgué. Miré el sobre de Guzmán. Miré los libros de Alberto. El poder que había redescubierto no era solo mi inteligencia. Era el dinero de Alberto. El dinero que él guardó no solo para mi vejez, sino para mi defensa. Javier había despertado a la leona. Pensó que estaba robando a una oveja. Fui a mi jardín. La noche estaba cayendo. El olor de los jazmines llenaba el aire. Empecé a podar mis rosales, pero esta vez con una energía diferente. Ya no era terapia, era preparación. Estaba afilando las tijeras. Javier iba a ir a Cancún, pero yo me iba a encargar de que, cuando volviera, el paraíso se le hubiera convertido en un infierno. Y lo haría sin levantar la voz. Lo haría como lo hacía Alberto, con los papeles sobre la mesa. La verdad era mi única arma, y el informe de Guzmán sería la munición. El viaje a Cancún estaba programado para el viernes. Yo tenía menos de 4 días. 4 días para ejecutar un plan que había pasado 30 años aprendiendo sin saberlo. Alberto, mi difunto esposo, siempre me decía: Elena, en el taller la peor herramienta es el martillo. Si tienes que usar el martillo, es porque no supiste usar el destornillador. Javier se iba a enfrentar a mi destornillador. Mi primer movimiento fue estratégico. No podía simplemente llamar a Lucía y soltarle la bomba. Ella estaba bajo el hechizo de ese hombre. Tenía que hacer que ella viera, no que yo le contara. Decidí usar mi máscara de viejita a mi favor. Ese martes por la tarde, horneé un pastel de elote. Hice un café colado, de ese que huele a hogar. Puse todo en una canasta y me aparecí sin avisar en el departamento de ellos. Era la primera vez que lo hacía. Yo siempre fui una suegra respetuosa de los espacios. ¡Mami! ¡Qué sorpresa!, dijo Lucía abriendo la puerta. Llevaba ropa de casa. ¡Pasa, pasa! ¡Qué rico huele! ¡Ay, mi amor! Un antojito, dije entrando. El departamento de ellos era todo lo contrario a mi casa. Mi casa huele a madera, a guisado, a rosas. El de ellos olía a nuevo, a limpio, pero sin vida, como un catálogo.
Javier salió de una habitación, secándose el cabello con una toalla. Cuando me vio, su sonrisa se apretó. No le gustaban las sorpresas. «Suegra, qué milagro, nos hubiera avisado, estábamos por salir a ver unas cosas para el viaje». «Ay, no sean malos, no les quito ni 10 minutos», dije con mi voz más dulce. «Solo les traje este pastelito y quería preguntarles algo. Es que, con la emoción del viaje, se me ocurrió». Lucía servía el café, feliz. «Dinos, mami, ¿quieres que te traigamos algo de Cancún?» «No, mi amor, gracias», dije, sentándome en su sofá blanco, que se sentía tieso. «Es sobre el tratamiento. Javier». Me giré hacia él. Él sostenía su taza, pero no bebía. Estaba yo pensando en esa clínica de Suiza. Qué maravilla que te curaron a mi hija tan rápido. Fíjate que mi comadre Berta, la del mercado, tiene un sobrino con algo parecido en la sangre. Y yo pensé, pues con lo bien que les fue, a lo mejor ellos también pueden. La sonrisa de Javier se congeló. Vi cómo sus ojos se movieron rápido, buscando una salida. Esta era una pregunta que no había preparado. «Ah, suegra, es que…», tartamudeó. Es un nombre muy complicado. Es en alemán y es carísimo, usted sabe. No creo que…». «Ay, sí, hijo. $80,000, ¿cómo olvidarlo?», lo interrumpí con una risita. «Pero la salud no tiene precio. Mira, no te preocupes. Cuando tengas tiempo, solo anótame el nombre del doctor y de la clínica en un papelito. Yo le digo a Berta que espere. Con una recomendación tuya, seguro los atienden». Lucía nos miraba, sin entender la tensión. «¿Verdad, mi amor? Qué buena idea, mami. Hay que pasar el dato». Javier tuvo que tragar saliva y sonreír. «Claro, claro, suegra. Yo lo busco. Lo debo tener en mis correos. Ahora sí, si nos disculpa, tenemos que…». No, ya me voy. Solo una cosita más, hija», le dije a Lucía, mientras me levantaba. La abracé en la puerta, asegurándome de que Javier no oyera. «Cuídate mucho en ese viaje. Y cuida el dinero. Tu papá, que en paz descanse, siempre decía, no gastes hoy lo que vas a necesitar mañana. Con ese dineral que se fue en el tratamiento, es mejor apretarse el cinturón un poquito. No vaya a ser la de malas». Solté la semilla. Vi la cara de Lucía cambiar. La preocupación pasó por sus ojos. Ella sabía que los aretes caros y el viaje a Cancún no cuadraban con un gasto médico de $80,000. Pero amaba tanto a Javier que seguro se tragó sus dudas. Esa noche, Javier no me mandó el nombre de la clínica. Por supuesto que no. La confusión de Javier era mi primera victoria. Él pensaba que yo era una viejita despistada, pero ahora me había convertido en una viejita preguntona, una que hacía preguntas incómodas. Al día siguiente, el miércoles, intensifiqué la acción. El señor Guzmán me estaba esperando en El Mirador, nuestra cafetería. Esta vez, el sobre que puso sobre la mesa era más grueso. «Señora Elena», dijo, con ese tono seco que me empezaba a gustar, «su yerno es más que un infiel. Es un estafador profesional». Mi corazón dio un brinco, pero mantuve la compostura. Tomé un sorbo de mi café cortado. «Resulta», continuó Guzmán, «que el nombre de la clínica suiza que él pudo haber usado, la única que hace esos tratamientos experimentales en Zúrich, nos respondió». Sacó un papel. Era un correo electrónico impreso con el logo oficial de la clínica. Estaba en inglés, pero Guzmán había subrayado la parte importante y la había traducido al pie de página. «Confirmamos que no tenemos registro de ninguna paciente con el nombre de Lucía Morales o Lucía Mendoza. Además, no hemos recibido fondos del señor Javier Mendoza». «Él inventó todo», susurré. No era una pregunta, era una afirmación. «Todo, señora. Pero hay más. La tal Kendra Deluxe, ella no es solo una amante, es su socia. Mire esto». Sacó una serie de documentos que parecían balances. Javier no cerró un gran negocio. A Javier lo despidieron de su trabajo hace 2 meses, por irregularidades financieras, o sea, por ratero. Sentí que el aire me faltaba. Mi hija, mi pobre Lucía, estaba casada con un criminal. Los $80,000 no eran para un viaje de lujo, explicó Guzmán. El viaje fue un capricho, un festejo. El dinero era su fondo de escape. Estaba planeando irse del país. Lo de Las Vegas fue solo una parada para recoger a la mujer. ¿Irse del país? ¿Con Lucía?, pregunté, aterrada.
No lo creo, señora. Mire este extracto. $10,000 fueron a la cuenta personal de Kendra y otros 30,000 están en una cuenta nueva, solo a nombre de Javier Mendoza, una cuenta que abrió la semana pasada. Él estaba vaciando sus cuentas compartidas con su hija. Me apoyé en el respaldo de la silla. Iba a huir. Iba a dejar a Lucía sola, endeudada y con el corazón roto, después de robarme el patrimonio de mi esposo. La rabia que sentí fue tan pura, tan fría, que me dio claridad. ¿El viaje a Cancún es el viernes?, preguntó Guzmán. Sí, respondí. No creo que vaya a usar su pasaporte real. Seguramente es su plan de fuga. Salir como turista y no volver. Ahora el tiempo corría en mi contra. Ya no era un asunto de dinero, era un asunto de salvar a mi hija. Tomé una decisión. Ya no podía esperar a que Lucía abriera los ojos. Tenía que arrancarle la venda yo misma. Esa tarde, me senté en el escritorio de Alberto en el garaje. Saqué una caja vieja, una caja de zapatos que guardaba bajo llave. Adentro no había joyas, había papeles, los papeles de la casa, las cuentas de ahorro que me quedaban y el testamento de Alberto. Mientras los revisaba, preparé mi siguiente movimiento. Iba a fingir una emergencia. Esa noche esperé hasta las 10. Sabía que Lucía estaría en casa. Marqué su número. «Bueno», contestó. Sonaba cansada. «Lucía, mi amor», empecé a toser. Una tos seca, fingida, que me salió bastante bien. «Mami, ¿qué tienes? ¿Estás bien?» «No sé, hija. Estaba en el jardín, regando. Y creo que resbalé. Me caí. Estoy en el porche. No me puedo levantar. Me duele mucho la cadera». Escuché el pánico en su voz. «Voy para allá. Voy a llamar a Javier y pedimos una ambulancia». «¡No!», grité, quizás demasiado fuerte. «No, mi amor. No llames a Javier. Está ocupado con su viaje. No quiero preocuparlo. Tú solo ven. Creo que solo fue el golpe. Ayúdame a entrar». «Pero mamá, ven sola, Lucía. Por favor, rápido». Colgué. Sabía que mi hija manejaría como loca. Tenía 20 minutos. Fui al garaje, al escritorio de Alberto. Saqué la botella de coñac que él guardaba en el cajón de abajo para las ocasiones especiales. Vertí un poco en un vaso y mojé el piso del porche, cerca de la maceta que tropecé. Luego, tomé el sobre grande de Guzmán, el que tenía las fotos de Las Vegas, los extractos bancarios de Kendra, el correo de la clínica suiza, y lo puse en el cajón del escritorio donde estaba el coñac. Lo puse encima de todo. Imposible no verlo. Me senté en el sillón de la sala y esperé. Escuché el chirrido de las llantas de Lucía. Entró corriendo, sin aliento. «Mamá, ¿dónde estás?» «Aquí, hija, en la sala». «Ay, creo que estoy bien», dije, levantándome con un quejido. Solo fue el susto. Ella corrió a abrazarme. Estaba pálida. «Me diste un susto de muerte. ¿Segura que estás bien? ¿Te golpeaste la cabeza?» «No, solo la cadera. Pero ya se me pasó». «Ay, mi amor, con el susto se me bajó la presión. ¿Sabes qué? Sírveme un traguito de ese coñac de tu papá, el que guarda en su escritorio, en el garaje, el que dice reserva especial. Eso me va a calentar el cuerpo». «¿Coñac, mamá? ¿Tú nunca tomas?» «Hoy sí, mi amor. Ándale, yo te espero aquí». Lucía me miró raro, pero obedeció. «Está bien. No te muevas». La vi caminar hacia el garaje. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Conté los segundos. 1, 2, 3. Silencio. Luego, escuché un sonido que nunca olvidaré. No fue un grito, fue como si se le saliera todo el aire de golpe. Un «oh». Esperé. Pasó 1 minuto. 2. El silencio era total. Me levanté, caminando normal. Ya no necesitaba fingir. Fui al garaje. Lucía estaba de rodillas en el piso de cemento. El sobre de Guzmán estaba abierto. Las fotos de Javier y Kendra en Las Vegas estaban esparcidas a sus pies. La foto del collar de diamantes. La foto de ellos besándose en la entrada del hotel de lujo. Tenía las manos en la boca. Estaba temblando. «Mamá», susurró sin mirarme. «Mamá, ¿qué es esto?» Me paré frente a ella. Tomé el taburete de madera de Alberto y me senté. «Es la verdad, hija», le dije, con la voz más suave que pude. «Es el tratamiento médico por el que me pediste dinero». Ella levantó la vista.
Sus ojos estaban llenos de una confusión que me partió el alma. No, mami, estos deben ser montajes. Javier me lo puede explicar. Él me dijo que fue a Monterrey. Él me dijo que yo estaba enferma. Sigue leyendo, Lucía. Con manos temblorosas, agarró el correo de la clínica suiza. Lo leyó en voz alta. No tenemos registro de ninguna paciente. Su voz se quebró. Agarró los extractos bancarios. Vio la transferencia de $80,000. Vio la salida de 10,000 a la cuenta de Kendra Deluxe. Vio los gastos en el Caesars Palace. «Nos robó», dijo Lucía. La palabra salió seca, sin lágrimas. Él me usó. Usó mi supuesta enfermedad para robarte tu dinero. Sí, dije. El viaje a Cancún, los aretes, todo es con tu dinero, gritó y golpeó el piso. Todo este tiempo me ha estado mintiendo en la cara. Y entonces su teléfono sonó. Los dos vimos la pantalla. Era Javier. El nombre brillaba. Mi amor. Lucía estaba paralizada por el llanto y la rabia. Dejó que sonara. Sonó 1, 2, 3 veces. Javier insistía. Lucía no podía hablar. Yo tomé el teléfono. Deslicé el dedo y contesté. Mi amor, dijo la voz alegre de Javier al otro lado. Estoy terminando de empacar. ¿Ya le diste las buenas noches a tu mamá? Acuérdate de traer tu pasaporte, reina. Hubo un silencio. Yo no dije nada. Solo respiré. Lucía, amor, ¿estás ahí? Su voz cambió. Ya no era alegre, sonaba alerta. No soy Lucía, Javier, dije. Mi voz sonó como una piedra. Escuché cómo tragaba saliva al otro lado de la línea. Suegra, ¿pasó algo? ¿Lucía está bien? Lucía está ocupada, respondí. Está aquí, en el garaje de su papá, revisando unos papeles. Son los recibos de tu viaje a Las Vegas y la carta de la clínica en Suiza, donde dicen que mi hija nunca estuvo enferma. Silencio total. Un silencio que gritaba. Javier, el gran vendedor, se había quedado sin palabras. Pude oír su respiración agitada. Suegra, usted no entiende. Eso es un error. Elena, me está tendiendo una trampa. ¿Una trampa?, pregunté. Tú me pediste $80,000 para salvarle la vida a mi hija. Yo te di el dinero, y tú te lo gastaste con otra mujer en Las Vegas. Eso no es una trampa, Javier. Eso se llama ser un desgraciado. Voy para allá. No le diga nada más. Usted está loca, vieja. Quiere arruinar mi matrimonio. Y colgó. Lucía me miraba con los ojos hinchados. Va a venir. Va a mentir. Va a decir que tú nos quieres separar. Lo sé, dije, levantándome del taburete. Y va a llegar en 10 minutos. ¿Qué vamos a hacer, mamá? Voy a llamar a la policía, dijo ella, buscando su teléfono. Todavía no, la detuve. Si llamamos ahora, él dirá que es un pleito familiar por dinero. Se irá, y no lo volveremos a ver. No. Fui al escritorio de Alberto. Abrí el último cajón. Saqué el último informe de Guzmán. El que yo no le había mostrado a Lucía. El que hablaba del fraude en su antigua empresa. Él cree que viene a discutir sobre una infidelidad. Cree que es tu palabra contra la mía, le dije a mi hija. Pero él no sabe que la fiesta se le acabó. Escuchamos el auto de Javier frenar bruscamente afuera de la casa. La puerta del coche se azotó con furia. Mamá, tengo miedo, susurró Lucía. Yo también, le dije. Pero él nos tiene más miedo a nosotras. Quédate aquí. Caminé hacia la entrada de la casa. Javier entró sin tocar. Venía rojo de furia. «Elena, ¿dónde está mi esposa? ¿Qué demonios le metió en la cabeza?», gritó señalándome con el dedo. «Baja la voz, Javier. Estás en mi casa», dije sin moverme. «Esta es una locura. Usted no soporta ver feliz a su hija. Esas fotos son falsas. Todo es un invento de una vieja celosa». Corrió hacia el garaje. Se detuvo en seco en la puerta. Vio a Lucía, sentada en el suelo, rodeada de las pruebas. «Mi amor, bebé, no le creas», suplicó, cambiando el tono. «Es un malentendido. Te lo juro. Esa mujer de las fotos era una clienta. Yo te amo a ti». Lucía no dijo nada. Solo lo miró. Y en esa mirada, Javier supo que había perdido. Pero él no contaba con lo último. «Lucía», dije, parada detrás de Javier. «Pregúntale a tu esposo por qué lo buscan en su antiguo trabajo. Pregúntale por los inversionistas que estafó. Pregúntale si el viaje a Cancún era de vacaciones o era una fuga». Javier se congeló. Se giró lentamente para mirarme. Su rostro ya no era de rabia.
Era blanco, pálido de terror. Había subestimado a la viejita. Había olvidado que yo sabía contar. Y ahora, él sabía que yo había contado toda su historia. Javier se quedó mudo. La sangre desapareció de su rostro. Ya no era el vendedor estrella, el yerno encantador. Era un animal atrapado en una trampa. Estaba pálido y una vena le saltaba en la sien. Me miró, pero no me vio a mí, a Elena, la viejita que cocina estofado. Vio a la mujer que había desenterrado todos sus secretos. «¿Tú, cómo?», susurró. Su voz, siempre tan llena de confianza, era un hilo tembloroso. «¿El fraude de la oficina? Eso es mentira». «¿Es mentira, Javier?», le dije, cruzándome de brazos. «Sé lo del señor Martínez. Sé del dinero que tomaste prestado de las cuentas de los clientes. Sé que te dieron hasta el viernes para devolverlo antes de llamar a la policía. Tus $80,000 no eran para Las Vegas. Eran tu huida». Lucía, que había estado de rodillas en el suelo del garaje, como si estuviera rezando sobre la tumba de su matrimonio, levantó la cabeza. Las lágrimas se habían secado. En sus ojos ya no había dolor. Había algo peor para Javier. Había claridad. «Era por eso», dijo Lucía con la voz ronca. «Por eso estabas tan nervioso. Por eso escondías el teléfono». Javier vio una grieta. Una última oportunidad. Se abalanzó hacia ella, cayendo de rodillas frente a mi hija. Intentó tomarle las manos. «Mi amor, bebé, escúchame. Tu mamá no entiende. Sí, es verdad. Cometí un error en el trabajo. Tenía deudas. Nos iban a quitar el departamento. Nos iban a embargar todo. Era un buen actor». Las lágrimas brotaron de sus ojos. Eran lágrimas de miedo, no de arrepentimiento. «Tenía que salvarnos, Lucía. El dinero de tu mamá se lo iba a devolver». «Te lo juro, se lo iba a devolver al doble. Iba a invertirlo en Cancún, en una cosa segura. Iba a arreglar todo. Lo hice por nosotros». «¿Por nosotros?», dijo Lucía. Se puso de pie. Las fotos de Javier y Kendra cayeron de su regazo al suelo. Se limpió la nariz con el dorso de la mano. «¿Por nosotros? ¿O por ella?». Lucía pateó suavemente la foto de Kendra sonriendo con el collar de diamantes. «Ella no es nadie», gritó Javier desesperado. Era una distracción. Estaba tan presionado, amor. No significó nada. Te amo a ti, Lucía, a ti». «Qué curioso», intervine yo. Mi voz era tranquila, cortante. «Porque el señor Guzmán dice que el departamento está pagado. Lo pagamos nosotros, cuando se casaron. Las únicas deudas que tienes son de juego, de casinos en línea. ¿O me equivoco?». Javier se giró para mirarme, con odio puro en los ojos. «Guzmán, contrataste un detective privado. Estuviste espiándome». Abrí los ojos, le corregí. «Tú pensaste que estabas engañando a una pobre viuda. Creíste que, como cuido rosas, no sé oler la basura. Te equivocaste». Él se puso de pie. Se sacudió el polvo de las rodillas. Su desesperación se convirtió en rabia. Era la rabia del cobarde que ha sido descubierto. «¿Y qué? ¿Qué vas a hacer, Elena? Llamar a la policía. No tienes pruebas». «Es mi palabra contra la de un detective de pacotilla. El dinero se lo prestaste a tu hija. Lucía, dile. El dinero era para ti». Lucía retrocedió, asqueada. «Me usaste. Es un asunto de familia», escupió Javier. «Y tú, vieja metiche, lo arruinaste todo». Este fue su error final. Pensó que el sobre en el suelo era todo mi poder. «¿Tú crees que esto es todo?», le pregunté. Me reí. Fue una risa seca, sin alegría. Javier, eres tan predecible. Esto», señalé las fotos de Las Vegas, «es solo la carnada». Caminé hacia el escritorio de Alberto. El escritorio olía a madera vieja y a trabajo honesto. Abrí el segundo cajón, el que Javier, en su arrogancia, nunca se habría imaginado que existía. El cajón de los negocios. «Tú me robaste $80,000. 80,000. Pensaste que me estabas dejando en la ruina. Pensaste que eran los ahorros de toda mi vida». Saqué un fajo de papeles. Los puse sobre el escritorio con un golpe sordo. Eran mis estados de cuenta. Los del taller, los de las pequeñas propiedades que Alberto y yo compramos hace 30 años. Las inversiones que mi esposo me enseñó a manejar. Alberto y yo no éramos tontos. Nunca pusimos todos los huevos en la misma canasta.
Tú me robaste el dinero de la casa, el dinero fácil. No tocaste el fondo de Alberto. No tocaste el dinero del trabajo. Javier miraba los papeles. Sus ojos se abrieron como platos. Vio los números. Vio los ceros. Tú me robaste 80,000, repetí, saboreando cada palabra. Qué lástima, porque yo tengo 10 veces eso guardado en el banco. 10 veces, Javier. Y te juro, por la memoria de mi esposo, que estoy dispuesta a gastar hasta el último centavo para verte hundido. Ese es mi poder. El dinero que tú no sabías que existía, y todo el tiempo del mundo que me sobra para gastarlo. El silencio en el garaje fue total. Incluso Lucía me miraba con asombro. Mamá, susurró ella. Yo no sabía. El dinero no se presume, mi amor, le dije, sin quitarle los ojos de encima a Javier. Se cuida, se guarda para las emergencias. Y tú, Javier, eres mi emergencia. Él intentó reírse. Fue un sonido horrible, como un perro ahogándose. Es un farol. Estás mintiendo. ¿Quieres asustarme? ¿Quieres ver qué tan profundo es el pozo? Le pregunté. Porque el señor Guzmán no solo investigó tu pasado, investigó tu futuro. Tomé mi teléfono. El teléfono que Javier creía que yo solo usaba para ver fotos de mis sobrinos nietos. El señor Martínez, de tu antigua oficina, está esperando mi llamada para poner la denuncia formal. Los otros inversionistas a los que estafaste también. Pero ellos no son los importantes. La importante es ella. Busqué un número en mis contactos. Lo puse en altavoz. El teléfono sonó una vez, 2 veces. «Bueno», contestó una voz de mujer. Una voz chillona, fiestera. La cara de Javier se descompuso. Era el blanco de un muerto. Reconoció la voz. «Buenas noches. ¿Hablo con la señorita Kendra Deluxe?», pregunté, con voz amable de abuelita. Hubo un silencio. «¿Quién carajos es usted? ¿Y cómo consiguió mi número?». Javier se abalanzó. «No, cuelgue ese teléfono, Elena». Lucía, mi hija, la que Javier creía débil, se paró frente a él. «No te atrevas a tocarla», le gritó. «Soy Elena Morales», continué por el altavoz, la suegra de Javier Mendoza. Aunque para ser más exactos, soy la dueña de los $80,000 con los que te pagó ese bonito collar de diamantes en Las Vegas. El silencio al otro lado de la línea fue total. «Solo te llamo para darte una mala noticia, querida», dije. «El viaje a Cancún se cancela. Javier tuvo un imprevisto y creo que la policía va a querer hablar contigo muy pronto. Hay una cosa fea que se llama recibir bienes robados. Es un delito, ¿sabías?». «¿Qué?», gritó Kendra. «¿Policía? No. Ese imbécil me dijo que el dinero era de él. Me dijo que era una herencia. Me dijo que su esposa se había muerto y que usted, la suegra, le estaba dando el dinero porque estaba senil». Miré a Lucía. Vi el dolor final, la última puñalada. Javier no solo la había engañado, la había borrado, la había matado en su historia. «¿Muerta?», gritó Lucía, mirando a Javier. «Pues fíjate que no», le dije a Kendra por el teléfono. «Ni la esposa está muerta, ni la suegra está senil. Y estamos las dos aquí, muy enojadas. Te sugiero que cooperes. El señor Guzmán, mi investigador, te llamará en 5 minutos. Él te explicará tus opciones. Si yo fuera tú, tomaría la llamada». Colgué el teléfono. Javier se derrumbó. Literalmente. Cayó al suelo, sentándose sobre sus talones. Se llevó las manos a la cabeza. Estaba acabado. Su amante lo había traicionado en 30 segundos. Su plan de fuga estaba arruinado. Y su esposa y su suegra sabían toda la verdad. «Me arruinaste», sollozó. «Me arruinaste la vida». «Tú te arruinaste solo, Javier», le dije. «Usaste la mentira de una enfermedad. Jugaste con la vida de mi hija para robarme. Eso no tiene nombre y no tiene perdón». Lucía se acercó a él. Estaba temblando, pero de rabia. «Te lo di todo, Javier. Mi amor, mi confianza, mi familia. ¿Y tú le dijiste a esa mujer que yo estaba muerta?». «No, Lucía, mi amor. Ella entendió mal». «Yo te lo juro», suplicó, arrastrándose por el suelo del garaje. «Cállate», dijo Lucía. Su voz era hielo. «No quiero volver a oír tu voz nunca más. Toma tus cosas. Lárgate de mi departamento. Lárgate de mi vida». Él vio una última, diminuta luz. Si Lucía lo echaba, él podía escapar.
Podía correr. Sí, mi amor, sí, lo que tú digas. Me voy, nunca me volverás a ver. Pero no llames a la policía, por favor. Piedad, Lucía. Arreglémoslo. Es un asunto de familia. Se equivoca, dije yo desde la puerta del garaje. Ya no es un asunto de familia, es un asunto de justicia. Javier me miró, confundido. Él no se va a ir a su departamento a empacar, Lucía, le dije a mi hija. Él se va a ir con ellos. Caminé hacia la puerta principal de mi casa. La abrí. En mi porche, bajo la luz amarilla, había 2 policías uniformados. Detrás de ellos, con su portafolio en la mano, estaba el señor Guzmán. Javier oyó los radios de los policías. Se puso de pie de un salto. El terror puro se apoderó de su cara. «No, Elena, no. No puede hacerme esto», gritó corriendo hacia mí. «Oficiales», dije, haciéndome a un lado para dejarlos pasar. «Gracias por venir tan rápido. Este es el hombre del que le hablé, Javier Mendoza. Me estafó $80,000. Y este», señalé a Guzmán, que entraba detrás de ellos, «es el hombre que tiene todas las pruebas que necesitan». «¡Vieja desgraciada!», gritó Javier. «Me engañaste». Uno de los policías, un hombre alto y serio, se acercó a él. «Señor Mendoza, va a tener que acompañarnos». «No pueden arrestarme. Es mi suegra. Está loca. Quiere destruir mi matrimonio». El policía miró a Lucía, que seguía parada en la entrada del garaje, pálida pero firme. «Señora, ¿usted es la esposa?». Lucía asintió. «¿Usted desea presentar cargos también? ¿Amenazas? ¿Violencia?», preguntó el oficial. Lucía miró a Javier. Vio al hombre que amó, al hombre que le mintió sobre su propia muerte, al hombre que le robó a su madre. «Quiero que se lo lleven», dijo Lucía. «Quiero que pague por lo que hizo». Esa fue la última palabra. Los policías tomaron a Javier por los brazos. Él no peleó. Se desinfló como un globo. Mientras lo sacaban esposado de mi casa, la casa que construí con Alberto, sus ojos se encontraron con los míos. No había arrepentimiento, solo odio. «Me la vas a pagar, vieja», siseó. Yo solo lo miré. «Ya pagaste, Javier, y con intereses». Cerré la puerta. El sonido del cerrojo echándose fue el sonido más dulce que había escuchado en meses. Mi hija se derrumbó en mis brazos, llorando por fin, pero eran lágrimas de liberación. El veneno había salido. Yo había protegido mi casa, había protegido a mi hija. Me llamaste vieja, me llamaste loca, me subestimaste. Pero las viejas no solo cuidamos rosas, también sabemos exactamente cuándo y cómo usar las espinas. Cuando la puerta se cerró y las luces rojas y azules de la patrulla desaparecieron calle abajo, la casa quedó en un silencio que zumbaba. Era un silencio diferente al que yo estaba acostumbrada. Ya no era el silencio de la soledad, era el silencio del vacío, el silencio que queda después de que se saca la basura. Mi hija, mi pobre Lucía, se quedó parada en medio de la sala. Parecía una estatua. Había llorado tanto en el garaje que ya no le quedaban lágrimas. Estaba pálida, temblando, y me miraba como si yo fuera una extraña. «Mamá», susurró con la voz rota, «el dinero, el que mi papá te dejó, ¿es verdad? Tú tienes...». «Tenemos, mi amor», la corregí, acercándome a ella. «Tenemos, y siempre lo hemos tenido. Tu papá era un hombre que creía en el trabajo, no en la apariencia». Lucía se derrumbó, pero esta vez no fue en mis brazos. Se sentó en el sofá, el mismo donde Javier se había sentado a mentirme sobre la enfermedad. Se cubrió la cara con las manos. «Soy una estúpida», dijo, ahogando un sollozo. «Soy una estúpida, una ciega, una idiota. ¿Cómo pude no verlo? Me dijo que estaba muerta, mamá. Le dijo a esa mujer que yo estaba muerta». Esa era la herida más profunda. No era el dinero, ni siquiera era la infidelidad en Las Vegas, era el desprecio. Era el saber que para el hombre que ella amaba, ella era tan insignificante que podía borrarla con una mentira. Fui a la cocina. Puse la tetera en el fuego. El sonido del gas encendiéndose fue el primer sonido normal en horas. Le preparé un té de manzanilla con un chorrito de miel. Se lo llevé. Sus manos temblaban tanto que tuve que ayudarla a sostener la taza. «No eres estúpida, Lucía», le dije sentándome a su lado. «Eres una mujer buena. Tienes un corazón limpio. Y la gente con corazón limpio no espera la maldad. La culpa nunca es del que confía, mi amor.
La culpa es del que traiciona esa confianza. Pero viví con él 3 años, mamá. Comí en la misma mesa, dormí en la misma cama. ¿Y nunca vi al monstruo que era? El amor nos pone una venda en los ojos, hija. Y a veces, esa venda es tan calientita y tan cómoda que no queremos quitarla. Pero la vida, tarde o temprano, te la arranca. A ti te la arrancó de golpe. Y dolió. Pero ahora puedes ver. Esa noche, Lucía no volvió a su departamento. No podía. Era un lugar contaminado. Se quedó en su antigua habitación, en mi casa. La misma habitación donde creció, con sus muñecas guardadas en una repisa y sus diplomas de la escuela colgados en la pared. Los días siguientes fueron borrosos. El señor Guzmán se encargó de todo. La lección que aprendieron los antagonistas no fue una lección espiritual. Fue una lección dura, de esas que da la vida cuando te golpea con la realidad. Guzmán me llamó 2 días después. Señora Elena, buenas noticias. La señorita Kendra Deluxe cantó como un pajarito, me dijo por teléfono. Su voz sonaba casi alegre. ¿Qué dijo?, pregunté. Tenía terror de que la acusaran de cómplice. Resulta que Javier no solo le mintió a usted, le mintió a ella también. Le dijo que usted era una suegra millonaria y senil que le daba dinero a manos llenas. Le dijo que Lucía, o sea, su hija, había muerto en un accidente hacía 1 año, y que usted estaba tan triste que lo veía a él como a un hijo. Cerré los ojos. La crueldad de ese hombre no tenía límites. Kendra va a ser el testigo estrella, continuó Guzmán. Declarará que Javier planeaba usar sus $80,000 para pagar sus deudas de juego, y con el resto, huir a Cancún. Con ella, claro. Iba a dejar a su hija, Lucía, aquí, para que enfrentara a los otros inversionistas que él estafó en su trabajo. El plan de él era desaparecer. ¿Y el collar de diamantes? ¿El dinero?, pregunté. El collar lo entregó. Lo tenemos como prueba. Y el dinero que él le transfirió a ella lo gastaron casi todo. Pero lo que importa es el testimonio. Entre la denuncia de la empresa por fraude y la denuncia suya por estafa agravada, Javier no verá la luz del sol en mucho tiempo. Subestimó a la persona equivocada, señora Mendoza. Colgué. Javier aprendió su lección. Aprendió que el mundo no está lleno de tontos. Aprendió que a veces la viejita a la que crees estar engañando es 1000 veces más lista y más poderosa que tú. Su arrogancia fue su ruina. En cuanto a Lucía, su lección fue más dura. Ella se mudó oficialmente a mi casa. Empacamos sus cosas del departamento en silencio. Cada foto de ella y Javier sonriendo, cada regalo que él le dio, lo metimos en cajas negras de basura. No donamos nada. Lo quemamos todo en el patio trasero. Vimos cómo las cenizas de esos 3 años de mentira se elevaban en el aire de la tarde. Lucía lloró mucho, pero un día, una semana después, la encontré en el garaje. Estaba sentada en el taburete de Alberto, mirando los libros de contabilidad del taller. «¿Cómo lo hiciste, mamá?», me preguntó. Su voz era diferente. Ya no era la voz de una víctima. Era la voz de alguien que busca respuestas. ¿Hacer qué, mi amor? Saber del dinero, saber cómo manejarlo. Papá siempre me decía que yo era la princesa de la casa. Nunca me habló de cuentas, nunca me habló de inversiones. Me trató como a una niña. Me senté a su lado. Olía a madera y a aceite, el olor del trabajo de su padre. Tu papá te amaba, Lucía, y quería protegerte del mundo. Ese fue su único error. Él y yo éramos un equipo. Él era las manos que arreglaban los motores. Yo era la cabeza que arreglaba los números. Él ganaba el dinero y yo lo hacía crecer. Pero los dos olvidamos enseñarte a ti cómo hacerlo. Saqué los libros. Le mostré el primero. Mira, aquí empecé. Año 1985. Compramos esta casa. Y con lo que sobró, compramos un terrenito a las afueras. Nadie lo quería. Era pura piedra. Tu papá decía que estaba loca. El terreno de las bodegas, dijo ella, reconociéndolo. Exacto. Hoy, ese terreno vale 100 veces lo que pagamos. Yo no soy una genio, Lucía. Solo soy paciente. Yo siembro, como en mi jardín. Siembro, riego y espero. A veces tarda 30 años en dar flor, pero cuando da, es una flor que nadie te puede quitar. Ese día, empezamos nuestra propia transformación.
Lucía inició los trámites de divorcio. Javier, desde la cárcel, intentó detenerla. Le mandó cartas llenas de súplicas, luego de amenazas, luego de más súplicas. Lucía las leyó, y luego me pidió que le enseñara a usar mi computadora. Se metió a estudiar. Primero, un curso de finanzas personales por internet. Luego, uno de administración de pequeños negocios. Cada mañana, mientras yo regaba mis rosas, ella se sentaba en la mesa de la cocina con su café y sus libros. El juicio de Javier fue rápido. Con el testimonio de Kendra, las pruebas del señor Guzmán y la denuncia de su antigua empresa, no tuvo defensa. Lo declararon culpable. Le dieron 5 años de cárcel por fraude y estafa. Recuperamos el coche que estaba a nombre de Lucía y vendimos el departamento. El dinero del departamento, Lucía no lo quiso tocar. «Es dinero sucio, mamá», me dijo. «No, mi amor», le respondí. «Ese dinero es tuyo. Es el resultado de tu dolor. Y ahora vas a hacer lo que yo hice. Lo vas a sembrar». Pasó un año de curación, un año donde mi hija dejó de ser la princesa y se convirtió en la socia. Un día estábamos en el jardín. Era primavera. Las rosas estaban espectaculares. «Mamá», dijo Lucía limpiándose el sudor de la frente, «estaba trasplantando unas petunias. Odio mi trabajo, odio ser asistente, odio servirle café a hombres que se creen más listos que yo». «¿Y qué quieres hacer?», le pregunté. Ella sonrió. Era la primera sonrisa verdadera, una que le llegaba a los ojos, que yo le veía en más de un año. «Quiero hacer esto», señaló el jardín, «pero hacerlo bien. Quiero usar el dinero del departamento. Quiero usar este jardín, que es tan grande. Quiero construir un invernadero, un pequeño café, un lugar donde la gente venga a tomar un buen café, como el que tú haces, y a comprar tus rosas. Un lugar que sea nuestro». La miré. Vi a mi hija, pero también vi a una mujer nueva. Una mujer que había pasado por el fuego y no se había quemado. Se había forjado. «El rincón de Elena», dijo ella. «No», le respondí, tomando sus manos, sucias de tierra fértil. «El rincón de Elena y Lucía. Socias. Usamos el dinero que Javier creía no existía, no los 80,000 que me robó, que para ser sincera, nunca me importó recuperar. Pagué $80,000 para salvar a mi hija de una vida de mentiras. Fue el dinero mejor gastado de mi vida. Usamos los fondos de inversión de Alberto. Construimos un hermoso invernadero de vidrio al fondo del jardín. Pusimos mesitas de hierro forjado entre los rosales. Lucía se encargó de los permisos, de los proveedores, de los números. Yo me encargué de las plantas, del café y de los pasteles de elote. Hoy, hace 6 meses que abrimos. Estoy sentada en una de esas mesas, escribiendo esto. El sol de la mañana entra por el vidrio. Huele a café recién hecho, a tierra mojada y a pastel de elote. Mi hija Lucía está en el mostrador riendo con una clienta. Se cortó el cabello, se ve fuerte, se ve feliz. La gente viene aquí, a mi jardín, y dicen que se siente paz. Dicen que es un lugar que tiene alma. A veces, las clientas, mujeres de mi edad, se sientan conmigo. Me cuentan sus historias, historias de hijos ingratos, de maridos que las subestiman, de nueras que las creen tontas. Y yo solo sonrío. Les sirvo otra taza de café. No se dejen, les digo en voz baja. No se dejen nunca. Las mujeres somos como mis rosas. Parecemos delicadas, pero tenemos más espinas de las que ellos creen. Y sabemos cuándo usarlas. Javier me quitó $80,000, pero me devolvió a mi hija. Destruyó mi confianza en él, pero construyó una fortaleza entre Lucía y yo. Pensó que estaba robando a una vieja tonta. Y lo único que logró fue despertar a la mujer que siempre estuvo ahí, la socia de Alberto, la que sabe leer los números y la que sabe, sobre todo, que la paciencia es el arma más filosa de todas. El rincón de Elena y Lucía está lleno. El legado de Alberto no era el dinero en el banco, era la sabiduría para cuidarlo y la fuerza para defenderlo. Y ese legado, ahora, estaba a salvo.